Mi nombre es Ana María Plasencia Álvarez y les hablaré acerca de las políticas neoliberales y la importancia que tiene en la educación de nuestro país. Además les compartiré una propuesta. Iniciaré hablando sobre el neoliberalismo en México. En el caso muy particular de nuestro país, los efectos sobre la educación de la modernización económica y de los consiguientes ajustes estructurales se están dando de una manera muy particular, sobre todo en la creación de planes y programas en educación pública y en educación que tienen que ver con educación básica. En comparación con otros países latinoamericanos, las políticas que hemos seguido están muy lejos de las de Chile, Argentina o Perú. En asuntos como la privatización de la enseñanza media y la disminución de la gratuidad escolar. Sin embargo, de otra manera, las tendencias neoliberales de nuestra economía han afectado y siguen afectando profundamente la educación nacional. Desde una perspectiva estructural, habría que registrar al menos 3 fenómenos derivados de las actuales políticas económicas que inciden decisivamente en la calidad de la educación. Como primera instancia, tenemos el empobrecimiento creciente de la población, con todo lo que trae consigo, inasistencia a las escuelas de muchos niños y jóvenes que se encuentran en desnutrición, lo cual les impide aprender, falta de dedicación de los maestros que se ven forzados a completar sus ingresos con otras actividades, así como desesperanza y frustración de muchas familias. Como consecuencia, tenemos la pobreza, que tercermundiza automáticamente a la educación de México. Un segundo fenómeno es la precariedad del empleo, siendo este la meta natural y el horizonte siempre presente en la educación. La incertidumbre sobre el futuro ocupacional lleva a muchos jóvenes a cuestionar el sentido que tiene seguir estudiando, afecta sus motivaciones y los induce a tomar decisiones equivocadas. Un tercer fenómeno es la limitación de los recursos públicos destinados a la educación, en lo cual juega un papel fundamental el endeudamiento externo del país, además de que el gobierno siempre suele ocultar la precariedad de las finanzas educativas en los últimos 15 años de modernización neoliberal. Dan a conocer montos globales y se presume de incrementos anuales, pero nunca presentan los gastos por habitante, sin tomar en cuenta el aumento de la población o el gasto por alumno matriculado en cada uno de los niveles escolares y la modalidad a la que ingresan, que lo relacionan con el crecimiento de la matrícula. La propuesta política pública que propongo tiene que ver con impulsar el derecho a la educación y a la inclusión social, abatir el analfabetismo, abatir el rezago educativo, hacer efectivo el derecho y la obligatoriedad de la educación, recrear el proyecto educativo mexicano acorde a los jóvenes de nuestro país y a las necesidades de la sociedad, fundar un nuevo modelo escolar y de gestión educativa acorde a las necesidades de los mexicanos y sobre todo también de los docentes, fortalecer la educación social de la educación superior y revalorar y renovar la profesión docente. Reorientar la evaluación educativa, la certificación y la acreditación tanto de alumnos como de docentes. Asegurar el financiamiento que requiere el desarrollo pleno de la educación, la ciencia y la tecnología, la innovación y la cultura. El acceso y el uso de las TICs. Incorporación de los padres en el proceso educativo de sus alumnos. Educación continua para adultos. Promoción y difusión de actividades culturales y organización de actividades comunitarias y sociales. En conclusión, podemos ver cómo se relaciona la educación basada en competencias con esta realidad socioeducativa, considerando la importancia que tiene la educación actualmente y sobre todo los retos que enfrenta, pues analizando las lecturas y lo visto en unidades anteriores me lleva a reflexionar sobre la forma en la que debemos de implementar e interpretar los planes y programas en nuestra labor de enseñanza. Pues hoy en día existe una despreocupación de los padres de familia hacia sus propios hijos, afirmando que la educación
es solo responsabilidad de las escuelas. También cabe resaltar lo que desenvuelve el avance tecnológico en el que se encuentra inmerso el estudiante y la atención que requieren, la diversidad de los educandos, la falta de valores, los problemas económicos y políticos actuales de nuestro país, el desgaste desmedido de los recursos naturales y la falta de moral y de conciencia referentes al progreso y la desigualdad social. También todo lo que vimos en la unidad me lleva a reflexionar sobre un aspecto muy importante que tiene que ver con la gestión. Se está trabajando mucho la gestión en las escuelas públicas, sobre todo en secundaria y en primaria. Todo lo que viene siendo escuelas públicas, y eso me causa, leyendo las lecturas, me causa gran impacto debido a que los docentes nos encontramos prácticamente solos en las escuelas, o sea, sin ninguna orientación de cómo llevar a cabo la gestión. Considero que tiene que ver mucho todo esto con la privatización de la educación y la desmotivación que actualmente tienen los docentes por las faltas de los pagos y la gran labor de enseñanza que tienen que hacer todos los días. Encontré una frase en la lectura que dice que los efectos de la educación sobre dimensiones importantes de la vida social permitirán dimensionar las expectativas que se depositan en la educación, reorientación de la práctica educativa actual, evaluando los factores que influyen de manera directa en el aprendizaje de los alumnos. Esos son los efectos de la educación, o sea, se pretende reorientar las prácticas de enseñanza tomando en cuenta un país globalizado, con una estructura neoliberal y con problemas que se enfrentan actualmente y la forma en la que se están llevando a cabo la realización de planes y programas y cómo se van a implementar en las escuelas. Hay muchas dudas de los docentes sobre esto. Por mi parte sería todo. Gracias.